Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11 en México Social. Y seguimos insistiendo en uno de los temas fundamentales, centrales para un México social, un país de derechos, un país de justicia, y el tema de la enfermedad, el tema de esta realidad, de la enorme carga de enfermedad que existe en nuestro país, requiere, lo pongo así, requiere mucho más esfuerzo de lo que estamos haciendo. Y sin duda es un tema de recursos, pero también de dar nombre a esta realidad de que en el país requerimos fortalecer todas las instancias que se dedican a prevenir y proteger la enfermedad. Por eso agradezco mucho al doctor Fabián Correa, que es director del programa de enfermedades transmitidas por vectores del SENAPRESE, que esté aquí en el programa para darnos cuenta de esta enorme llamado, exhorto, también reconocimiento que tenemos que hacer mucho más para evitar la enfermedad cuando sea evitable. Pero, doctor, gracias por estar. Empecemos por esta parte. ¿Qué es el SENAPRESE? Gracias, muy buenas noches. El SENAPRESE es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que forma parte de la Secretaría de Salud de nivel federal. Dentro del SENAPRESE se encuentran dos puntos importantes: las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. Dentro de las transmisibles, pues tenemos todas aquellas que se pueden generar a través de contacto o bien a través de un vector, como es el caso de las enfermedades transmitidas por vector. Y dentro de las no transmisibles tenemos el tema de las cardiometabólicas, obesidad, diabetes, que son llevadas también como parte de este Centro Nacional. Cuidando las proporciones dentro de la historia que ha tenido este Centro Nacional, se ha señalado que es una estructura similar a lo que es el CDC en Estados Unidos, lo es un símil el SENAPRESE para nuestro país. Y en ese sentido, el SENAPRESE, un ente coordinador, articulador, enfrenta enormes desafíos. Hablemos de estas enfermedades de transmisión por vectores, mosquitos. Hemos comentado con la doctora Alpuche, es que sí hay un repunte importante en estas enfermedades. Me gustaría que ahí, entre otras cosas, obviamente está el dengue, que ya hemos platicado eso, está el paludismo, que también es otra enfermedad que en una época, o no sé si todavía, le decíamos malaria, ¿no? O sea, esta palabra, que da dimensión de un enorme desafío. Y me gustaría que nos comentes cuál ha sido un poco esta secuencia de incremento. ¿Dónde han percibido ustedes que ha habido un incremento? ¿De qué tamaño estábamos hablando? Y ya es otra pregunta, pero bueno, ¿cuáles son también los síntomas del paludismo? Sí, precisamente dentro de las enfermedades transmitidas por vectores tenemos las que transmiten los mosquitos, que pueden ser virus o parásitos, que es el caso de la malaria o paludismo en nuestro país. En el caso de los virus, pues tenemos el dengue, el chikungunya, el zika, otra enfermedad que está en la región que se llama virus del Uropuche, que no es transmitido por este mosquito, es transmitido por, nosotros llamamos el jejen común, en términos coloquiales, el que está en las zonas costeras de nuestro país, y sobre todo donde hay materia orgánica en descomposición, que ahí particularmente es donde tienen sus principales criaderos. Hablando de paludismo tiene una historia muy amplia en nuestro país. El origen del programa de vectores, ahora en el SENAPRESE, parte de esta Comisión Nacional de la Erradicación del Paludismo que se conformó en 1950, en esa década de los 50. Pero antes del paludismo tuvimos también la oncocercosis, que es una enfermedad parasitaria también muy vieja y que fue atendida de diferentes maneras. Enfermedad confinada hacia las zonas cafetaleras en Chiapas, en Oaxaca, que antes del uso de insecticidas se empleaba algún otro método como aceites, algún producto oleoso que limitara la fase larvaria o acuática de esta mosquita que transmite, de este simulio que transmite la oncocercosis. El paludismo tuvo una dispersión muy amplia en nuestro país. La comisión logró su objetivo y hacia el año de los 80, en la década de los 80, cuando empieza esta transición de la descentralización de los servicios de salud, se integran a las entidades federativas, porque antes era bajo un régimen centralizado con una disciplina militarizada, que así se conoce a la CENEP históricamente,
pero era consolidado a nivel central, de ahí se dispersaba. Ahora, bajo el esquema de la descentralización, pues se crean los programas de paludismo en las entidades federativas, que fue gradualmente evolucionando hacia un programa de enfermedades transmitidas por vectores. El dengue llega a la región de las Américas y a México a finales de los años 70, 79, 80, empieza a haber ya una importante dispersión de los casos de dengue, lo cual entonces voltea a ver que no es la única enfermedad que teníamos que atender el paludismo. Tenemos la enfermedad de Chagas, que es transmitida por un triatoma, tenemos la leishmaniasis, que es transmitida en las zonas chicleras o las zonas de cacao en Tabasco, y que es transmitida por la mosquita chiclera así llamada, que genera lesiones muy importantes en la piel o también ya en algún órgano más avanzado. Sí. Pero bueno, se nos conjunta y se genera este problema de enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos los artrópodos ponzoñosos como los alacranes o las otras arañas que de manera estacional en algunas regiones particulares afectan a la población. Por eso la disponibilidad que tenemos para el faboterápico, que es un antídoto que se compra a nivel federal y se dispersa a las entidades para tener estas agresiones. Volviendo otra vez, haciendo este paréntesis y regresando a paludismo, paludismo está confinado a ciertas entidades, particularmente ya en nuestro país. México se comprometió con la Organización Mundial de la Salud a llegar a 2030 con 0 casos. Tenemos que llegar a un periodo que lleva a sus pasos, un proceso de precertificación de las entidades federativas cuando se detecta que ya los focos residuales de transmisión que todavía existían durante un cierto periodo pasan a ser focos eliminados. Una vez que ya hay focos eliminados, el programa en conjunto con la Dirección General de Epidemiología, con el Laboratorio, con Promoción de la Salud y un grupo técnico colegiado, se trasladan a verificar que toda la vigilancia, que todo el control vectorial, que nos asegure que no hay transmisión parasitaria del paludismo. ¿Cuáles son esas entidades que son, digamos? Tenemos particularmente, quería platicar de los focos del norte. Sí. Sinaloa y Chihuahua han avanzado de una manera muy importante, eliminando sus focos y pasando a la etapa residual. Lamentablemente, en nuestro sureste mexicano, ante este evento social, hablando también un tema muy importante, la migración. ¿Cómo incide la inmigración con estas enfermedades? La migración, se han analizado y recientemente la Organización Panamericana de la Salud está haciendo un proyecto focalizado a la selva del Darién en Panamá. La selva del Darién es un paso obligado de nuestros hermanos migrantes que vienen del cono sur, transitando hacia la parte de Centroamérica y punto de llegada a México para llegar a la frontera norte. Se infecta la mayoría de ellos ahí. Refieren haber transitado por la selva del Darién, y la selva del Darién es un punto de transmisión específica que al momento de transitar este paso por Centroamérica y llegar a México, ya vienen con un cuadro febril por el periodo de incubación y el periodo de inicio de la transmisión. Fiebres. Contestando a la pregunta, tiene que ver con un cuadro febril, pero son fiebres terciadas. No son fiebres como el dengue. El dengue inicias con un cuadro febril, pero la fiebre se te mantiene durante un número importante de días. 3, 4 días, tú mantienes fiebre. El paludismo no. El paludismo tienes fiebre el día de hoy, el día de mañana cursas como si estuvieras asintomático y al tercer día te regresa un cuadro febril, lo cual te habla de que está encauzado hacia un signo y síntoma importante para que la gente le tome la gota gruesa y se lleve al laboratorio para detectar la presencia del parásito. Importante saber qué parásito que cepa es la que está circulando. En México tenemos muchos años que el paludismo por el falciparum, que ya está de alguna manera eliminado en nuestro país, no circula de manera autóctona. Tenemos el P. vivax, que es muy ya regional, particularmente en nuestros puntos de focos activos en este momento. Pero eso nos lleva a un gran problema, porque, digamos, la población que llega a México llega con una carga, llega con paludismo, malaria. Llega a Tapachula, Tenosique, y ahí un mosquito, ¿sí? Lo transmite a otra gente, ¿sí? Y yo no veo, que alguien ante esta situación vaya y se haga el examen de saber qué tipo de virus está ahí, ¿no? O sea, y esto nos lleva a esta otra pregunta. Entonces, si notan ustedes, los expertos, un incremento que no solo está asociado al tránsito de personas, sino asociado a qué condiciones son las que hacen el sur-sureste, cuáles son esos entornos que permiten esta expansión, cuáles son estos elementos que existen en estas regiones sur-sureste que podrían ser hipótesis de trabajo. ¿Por qué la expansión? Vamos a hablar del caso especial de Chiapas, que es el que concentra el 80% de la transmisión, más del 80% de los casos en este momento
a esta semana del año en nuestro país. Chiapas, sus focos específicamente están confinados a los Altos de Chiapas, la zona de problemas sociales en este momento vinculados a falta de seguridad. Afortunadamente el programa de paludismo, el programa de vectores en esas regiones es muy bien reconocido, pero a últimas semanas hasta el personal de vectores se les ha limitado poder acceder a estas zonas, lo que ha llevado a que haya desplazamientos, lo hemos leído en las noticias muy frecuentemente, desplazamientos por esta situación de falta de seguridad, de violencia, lo cual lleva a que la persona que tiene el parásito lo disperse hacia otro sitio, se vaya a un sitio en el cual el vector, por condiciones naturales, se mantenga, porque el vector sobrevive y prolifera en estos ríos remansos que pierden corriente y que generan esta lama, esta materia orgánica. Históricamente la población participaba en quitar la eliminación de la lama, lo que le llamamos la actividad de EMCA, la eliminación de material orgánico que se encontraba en los cuerpos de agua. Para que circulara el agua y no se estancara. Exacto, una vez que el agua circula, no hay condiciones para que el vector prolifere. Sin embargo, ante esta situación social, por migración, por temas de violencia, tenemos estos escenarios que específicamente ahora te dice que, y los podemos señalar, Oaxaca tuvimos un foco nuevamente que fue importado, son casos que llegaron de migrantes que se establecieron de manera poco formal, pero estaba el vector, de tal manera que el tema de la vigilancia y la vigilancia epidemiológica, pero además la convivencia y colaboración conjunta con el Instituto Nacional de Migración, nos pone en alerta de cómo tenemos que trabajar como equipo. Esto no solamente le corresponde a la Secretaría de Salud. Aquí tenemos que generar un vínculo, un grupo de trabajo que involucra muchos factores, sociales, seguridad, migración, salud. Déjame hacer un corte y regresamos para seguir hablando con el doctor Fabián Correa sobre el enorme desafío que implica para el país el poder contener enfermedades que, de acuerdo a lo que sabemos, podríamos contener, incluso erradicar, como es el compromiso en 5 años, 2030. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social. Estamos hablando con el doctor Correa y estamos hablando de uno de los desafíos enormes que tiene el país para detener, erradicar enfermedades como la malaria o paludismo, dengue y otras más. Pero déjame ser muy concreto, o sea, sí tenemos a esta semana una evidencia de que ha crecido, digamos, estas enfermedades. Sí han crecido este año con respecto a los comparativos que ustedes hacen. Correcto. Sí. Y ese crecimiento está en algunas zonas, especialmente sur-sureste. Entonces, una de las preguntas es la mortalidad. O sea, ¿puede llegar a estas enfermedades a causar la muerte? ¿Qué es el registro que ustedes tienen? Para paludismo, afortunadamente no. Paludismo es una enfermedad que es muy visible por estas fiebres que presenta. La gente de esas zonas ya las tiene muy bien identificadas, aun cuando pudiera confundirse con un cuadro asociado a dengue. La gente conoce bien o diferencia la enfermedad y el cuadro que registra una y otra. Sí. Esta cepa que les platico del PVIVAX que tenemos en nuestro país, afortunadamente tenemos una respuesta inmediata de tratamiento. Sí hemos tenido defunciones por casos importados que vienen de África con una especie de paludismo, de estas cepas de paludismo que no circulan habitualmente en nuestro país. Afortunadamente el tratamiento se tiene, pero la gente cuando llega a demandar atención ya evolucionó el cuadro. Y no solamente un cuadro que pudiera ser las fiebres comunes que conocemos, un cuadro que ya evolucionó a una falla multiorgánica. Desafortunadamente hemos tenido este año defunciones asociadas a casos importados de migrantes de gente que va por turismo a África, o misioneros que van a trabajar también allá a África y regresan con un cuadro avanzado, ya evolucionado porque no se atendieron allá. Y cuando llegan aquí a México ya vienen demandando una atención expedita, pero ellos ya vienen con un cuadro muy evolucionado, lo cual no permite que el sistema mexicano pueda sacarlo rápido del estado en el que se encuentra. Hemos tenido casos de éxito, desafortunadamente no todos son así. Digamos, pensando
hacia lo que está ahorita seguramente en proceso, la construcción de un nuevo programa sectorial de salud 24-30, ¿cuáles serían los ejes estratégicos para fortalecer las medidas de prevención y protección en caso de estas enfermedades? Debemos volver al origen. El origen es identificar el punto de proliferación del vector, de las condiciones que detonan que el vector se encuentre presente de manera permanente. Tenemos estos vectores que platicamos. El de paludismo, que es muy rural, se confina a estas zonas que tienen estos remansos en zonas rurales un poco cercanas a las viviendas, pero que al final permanecen de manera notable, sí. Y en estas condiciones de incremento de lluvias, por el remanso que tienen, por la materia orgánica, pues se abandona. Y cuando hablamos de volver al origen es volver a esta etapa que yo les platicaba de la época de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional sabía claramente hacia dónde tenía que hacer y en qué momento del año. El momento preparatorio del año. En el inicio de año tenemos que vigilar todos estos criaderos, estos remansos que no tengan materia orgánica, hablando específicamente sí. Del vector del paludismo. En el caso de dengue, es un tema mucho más grande, es mayúsculo, porque es urbano. El dengue es urbano de grandes ciudades y también semiurbano y se está ruralizando. El tema de este vector es que se ha adaptado a las condiciones que le pongamos. Hablemos de una gran ciudad. La gran ciudad tenemos periodos grandes de sequía, lo cual nos lleva a tener que almacenar agua en recipientes. No hay cuidado de ese recipiente. El programa de vectores hace años creó un esquema de colaboración conjunto con el municipio y la población y promoción de la salud que tenía que ver con el patio limpio y cuidado del agua almacenada. Es volver al principio, volver al origen, porque hemos visto que ha evolucionado a gran escala el crecimiento urbano. Nosotros nos estamos metiendo a donde viven los mosquitos, a donde viven las mosquitas, a donde viven estos vectores transmisores de enfermedades, de tal manera que las condiciones que les creamos es que él busca, si se alimentaba de algún mamífero, hablando por ejemplo del triatoma, de la chinche besucona, que está asociado con la enfermedad de Chagas, si se alimentaba de un mamífero silvestre, ahora se alimenta o de las gallinas o del ser humano, lo cual nos lleva a tener la posibilidad de infectarnos para la enfermedad de Chagas. Entonces, todo tiene una razón y tiene que ver con el entorno demográfico que le estamos creando a nuestras condiciones. Eso hace que cualquier acción de protección y prevención tiene que ver, digamos, con la estrategia de desarrollo, la estrategia de construir espacios habitables, seguros. O sea, por eso el sector salud puede encabezar, pero necesita esta congruencia. Y no puedo dejar de preguntar, o sea, y esto requiere recursos. Sí. Lo que sabemos es que la Secretaría del Sector Salud en su conjunto ha vivido años, yo diría, demasiados de austeridad, requiere recursos, porque me decías hace rato, o sea, cuando hay una detección de un proceso de expansión, entra el sector salud y están estas nebulizaciones, estos procesos de enfrentar los vectores. Así es. Y además, me imagino, esto que hablas de la parte de las perihogar, o sea, de articular, porque acciones de prevención. Y hay un tema que siempre está ahí, el sector salud requiere sobre todo una organización comunitaria muy fuerte. Correcto. Y no sé, dado que esto está expandiendo, hay lugares que se sabe, conoce, y hay prácticas, y hay cultura, pero hay otros lugares que no. Digo, en esta misma ciudad, no tenemos esa primera reflejo de que, seguramente es dengue, por lo menos esa es mi percepción. ¿Cómo asocias estos elementos de que, dado que se está expandiendo? Aquí tenemos que hacer una suma de esfuerzos. Tiene que ser, es cierto, es cuestión de recurso, es cuestión de disposición, es cuestión de capacidad, pero también de educación. Sobre todo la parte cultural. La gente, para bien o para mal, nosotros, hablando como seres humanos, creemos una cultura que nos es efectiva y nos es conveniente. La gente ha tenido la cultura de almacenar en el patio trasero lo que considera que en algún momento le va a ser útil. Y así puede ser para cualquier otro evento de salud pública, de importancia en salud pública. Si la gente almacena basura, si la gente permite que prolifere ratas, que prolifere cucarachas, que proliferen chinches, alacranes, es un factor de riesgo determinante que les podemos sumar otros determinantes de salud o sociales que existen en la actualidad que influyen a que esto sea mucho más grande. En reuniones recientes que hemos tenido con nuestras autoridades, con un nuevo impulso de generar un grupo técnico, operativo, social, que involucre cada uno de los componentes, como bien los has mencionado, la parte social, tenemos que trabajar muy de la mano con la población.
con estas redes sociales que existen en las localidades, con los municipios, activar nuevamente, y lo hay vigentemente la Red Nacional de Municipios por la Salud que comanda la Dirección General de Promoción de la Salud, pero hacerlo de lo macro hacia lo micro, trabajar con las colonias, con los activadores, con los promotores de salud que están en las unidades de primer nivel, pero que también están trabajando con los jefes de colonia, precisamente para concientizar por qué tu casa puede ser considerada como una casa enferma o potencial de generar enfermedad, llámese la que sea, no solamente vectores, en el entorno comunitario donde uno subsiste o convive con la población. Obviamente impacta mucho la edad, el grupo etario cuando está golpeando estas enfermedades. Así es, o sea, los niños y niñas que tengan paludismo, o los grandes adultos mayores, o los que tengan cargas de movilidad muy grande, obesidad, sobrepeso, hipertensión. Háblanos de los niños y niñas, o sea, sí hay una mayor afectación. ¿Mayor afectación? Particularmente para dengue, sí. Dengue, ante esta oleada que estamos registrando por un serotipo diferente al que teníamos habitualmente circulando en nuestro país, sí, que tiene más de 20 años que no circulaba en esta proporción que lo tenemos ahora, tan ampliamente disperso en la República Mexicana. La población menor a 20 años no ha tenido contacto históricamente, inmunológicamente, con ese serotipo de dengue actual. Y entonces nos vamos a los extremos de los grupos etarios. Los extremos que pasaron 20 años que no han tenido contacto y los que ya tuvieron contacto pero que sucedió hace más de 20 años. Entonces nos vamos al extremo del grupo etario. Y lamentablemente ese grupo etario, que son los de mayor edad, la gente ¿sí?, de edad mayor, están asociados con casos de problemas cardiometabólicos o otra comorbilidad que condiciona, sí, un tanto la presencia de otra enfermedad. Y en ese sentido, el desastre natural, lo que estamos viendo recientemente, sí es un factor que está preocupando o actuando. O sea, ¿cómo operaron ustedes con el Otis, con el John? Nomás háblame de esa parte que me comentabas. A últimas fechas se ha hablado mucho que el cambio climático, que toda esta deforestación que, sí, se ha gestado y que es cierto, ha propiciado este incremento de temperaturas en el océano. Sí. No solamente ambientalmente, en el océano, que es donde ayuda a potenciar estos eventos climatológicos como Otis particularmente. Sí. El programa mexicano, y no voy a hablar solamente, hablo del programa mexicano en general de la Secretaría de Salud, tiene mucha experiencia al respecto de atención a eventos meteorológicos. Muchas áreas, no solamente de la Secretaría de Salud, sino de otras dependencias como DIF, como sí, Gobernación, hemos colaborado históricamente en la atención a desastres. Entonces hay un preparativo, un pre, un durante el evento y un post. En estas fases de diferentes momentos se tienen que llevar a cabo diferentes actividades que nos llevan a proteger a la población. Salvaguardar, previo a ello, avisarles, resguardarlos, cuidarlos, alimentarlos, vigilarlos durante el desarrollo del evento, y posterior la encomienda importante es que no haya brotes. Esa es la encomienda que tenemos como Secretaría de Salud. Ahorita, por ejemplo, en John, que estamos en Acapulco precisamente con la encomienda de prevenir brotes, atendiendo de manera dirigida. Hay dos programas en la Secretaría de Salud que tenemos un contacto tan permanente y tan amplio con la población: vacunación y el programa de vectores. Y nos toca trabajar día a día en las colonias de mayor problema, que está vinculado con falta de infraestructura y marginación social. Pero tenemos contacto con la población y estamos al contacto de lo que ellos nos dicen, de lo que nos platican y del entorno que ellos llevan. México está preparado para estos eventos. Lo importante es esta colaboración intersectorial que México ha demostrado que lo puede hacer. La coordinación. Doctor Correa, muchísimas gracias. Es un gusto. Gracias por dar esta síntesis en este tiempo. Pero sin duda, lo que no podemos es dejar de señalar la importancia de enfrentar estas enormes complejidades que implica la enfermedad, y sobre todo cuando sabemos que la población que no solo tiene más vulnerabilidades o incluso tiene situaciones de marginación y en este caso de violencias, desprotección, sino también tiene la enorme realidad de entornos que propician que haya enfermedad por vectores, ¿sí?, que diríamos rumbo al 2030, etcétera, tenemos que erradicar y hay que fortalecer la acción. Doctor Correa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Buenas noches.